Señor y Padre, gracias, gracias Padre Celestial por todo lo que nos has permitido hacer el día de hoy, todo lo que has permitido que cumplamos, que hagamos y sobre todo el permitirnos acá, el buscarte, el querer conocer más acerca de tu palabra y sobre todo acerca de por qué hacías las cosas y por qué tenías la convicción de destruir ciertas ciudades, no solo por quererlas destruir, sino porque realmente el pecado, la maldad había sobrepasado los límites, había hecho, Dios mío, que definitivamente tú no quisieras esas ciudades, Padre. Y ayúdanos, Señor, a mirar si hay algo de lo que estas ciudades tuvieron para que nosotros lo podamos sacar de nuestras vidas y sobre todo podamos mejorar nuestras vidas, podamos perfeccionarnos en ti y sabemos que no podemos solos sino con tu ayuda, Padre, y por eso te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que nos instruyas, que nos des el entendimiento y sobre todo que seas tú el que hables, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia. Amén. Amén. La clase Amén. pasada empezamos a ver esta parte acerca de todo lo que viene con Sodoma, ¿sí? Recordemos que hicimos casi una antesala de lo que fue Génesis 18. Fuera eso con el pacto de sal, hablamos del pacto de sal, hablamos de lo que era o las diferentes teorías acerca de las 5 ciudades de Sodoma. Recordemos que hay dos mucho más evidentes, uno que está situado al norte, otro que está situado al sur. Los que se vieron los documentales creo que estarán mucho más de acuerdo que es la del sur, ¿no? Y pues eso ya con referencias bíblicas ustedes lo pueden ahí ya mirar con los documentales. Por eso no voy a entrar tan a detalle a nivel de geografía y todo esto. En cambio, si vamos a entrar ahorita a detalle más hacia lo de Sodoma y Gomorra. Por eso podríamos decir que vamos a hacer como una autopsia. Mirar un poquito más de cerca y vamos a ver varios textos, dos en específico que están escrituralmente, o sea que las escrituras corroboran de por qué Sodoma y Gomorra fue destruida, y vamos a ver el libro extrabíblico, es decir, un libro que es considerado como histórico, y no solo eso, sino que los mismos personajes de las escrituras como Josué, como algunos de los discípulos, lo tenían como un libro histórico, o sea, tenían como referente de que eso sí pasó, ¿no? Entonces para eso, ¿listo? Entonces por eso vamos a mirar esto acerca de Sodoma y vamos a entrar a mirar más a fondo, no mirar solo por la superficie o solo lo que nos han dicho, casi siempre nos han dicho que Sodoma fue destruida solo por la maldad o solo por a nivel de depravación sexual. No solo eso, sino que vamos a ver que fue mucho más a fondo, ¿no? La clase pasada fue mucho más de datos históricos y todo eso, ya ahorita vamos a entrar mucho más en lo que tiene que ver con el texto bíblico. Vamos a ver que en Génesis 19 se nos muestra un ápice de lo que realmente era Sodoma o Gomorra o lo que realmente estaba viendo el Eterno, que hoy en día sí lo podemos ver mucho más a detalle, podemos ver toda la parte oculta de lo que muy posiblemente Abraham vio o lo que Lot vivió, ¿no? Porque Lot vivió todo el trasfondo, conocía todo lo que estaba pasando dentro de Sodoma y Gomorra, mucho más porque era el juez, ¿no? Recordemos que Lot hacía parte del juez, lo vimos, él estaba en las entradas de la puerta, entonces era parte del juzgado de Sodoma, ¿no? Y por eso pues vamos a ver que un ápice es mirar que fue solo perversión sexual, pero hubo otras cosas que también hicieron que Dios dijera con estas naciones, no queremos más, ¿sí? No vamos a darle más espacio, no vamos a darle más misericordia. Recordemos que les dije que Dios determinó destruir 5, pero al fin
ya como resultado solo se destruyeron 4, ¿no? Y eso vamos a ver el por qué una no se destruyó. Creo que lo nombré la clase pasada, por misericordia de Lot, y porque Lot pidió ser rescatado en esa ciudad, fue que Zoar no se destruyó, ¿no? Pero todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el primer texto que vamos a ver es Ezequiel 16, 49 al 50, que nos dice: he aquí que esto fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Curiosamente, Ezequiel está diciendo, y le está diciendo, recordemos que acá las 10 tribus del norte ya no estaban para este momento, ya habían desaparecido, y esto se lo está diciendo ¿a quién? A Judá. Judá eran los que estaban, y para este momento toda la casa del sur había sido llevada a Babilonia, ¿no? Había sido extraditada, por así decirlo, ¿sí? Estaban en el exilio. Y acá, curiosamente, Ezequiel las compara un poco con Sodoma, y vamos a ver que en el transcurso de la historia varios profetas dan a entender que las 10 tribus, como las 2 tribus, fueron muy parecidas a Sodoma y Gomorra, ¿sí? En muchas cosas. Y pues lo vamos a entender el por qué. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, ¿sí? Saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no atendió la mano, o no tendió la mano al afligido y al mendigo, y se llenaron de soberbio y abominaron de mi ley, ¿no? O sea, abominaron la ley de Dios. Ahí creo que está mal escrito. Entonces, si vemos, tienen 4 cosas, 4 pecados totalmente reprochables delante de Dios, y creo que esto se liga mucho con Proverbios 8:13, ¿sí? Que es donde habla que Dios abomina la arrogancia, la soberbia, ¿sí? Y habla de otras cosas también allí. Pero si miramos nosotros, todo empieza por la soberbia. Tenían abundancia de pan, o sea, tenían de qué saciarse, tenían de qué comer, ¿sí? No les interesaba, tenían todo a la mano, como les dije la clase pasada, era un lugar muy abundante, se les decía, y decía que era como el huerto del Eterno, ¿no? Muy parecido al Edén a nivel, en medio del desierto. Decir eso pues era algo realmente muy abundante, ¿no? Por eso pues ellos empezaron con esto. Empezaron de la arrogancia a una riqueza, a una autosuficiencia, que dijeron: acá somos los reyes, esto estamos como en una ciudad de dioses, ¿no? Y empezaron a creerse eso, dioses en medio de la tierra, ¿sí? Viviendo todo, y eso empezó a generar, ¿qué? Desconexión. Desconexión con el mundo, prefirieron ser y ellos poner sus propias leyes, y eso trajo también, ¿qué? Desconexión de empatía y o sociedad. Es decir, su descanso, sus tiempos libres, pues eran mucho más, porque la tierra producía, porque no necesitaban trabajar tanto para sostener y para tener abundancia, ¿no? Y esta desconexión que hubo debido a toda la riqueza y debido a todo eso, pues trajo ¿qué? Crueldad. Y no una crueldad como la que conocemos hoy en día, que se encuentra en diferentes regiones, diferente gente. No, todos, desde el más chiquito hasta el más grande, todos de continuamente hacían ¿qué? El mal. Muy parecido a lo que pasó con Génesis 6. Por eso acá vemos que esto empezó a ser una metástasis, es decir, casi como un cáncer en medio de esta sociedad. De estas 5 ciudades estaban totalmente corrompidas desde lo más profundo, desde lo más ancho, podríamos decir, desde la vida más simple hasta la vida más
grande, ¿sí? Y esto pues hizo que no solo tergiversaran el diseño de Dios, sino que también hicieron daño al pacto de sal que había y que es muy comúnmente en Medio Oriente. Recordemos que el pacto de sal está en medio de la hospitalidad. La hospitalidad, y lo estudiamos mucho en la clase pasada, que el pacto de sal venía con alianzas, ¿no? Traen dos, recordemos que los viajeros siempre traían una bolsita con sal y la andaban compartiendo el uno al otro, ¿cierto? Como diciendo, si esta sal no se separa, nosotros no nos podemos separar, es un pacto, podríamos decir casi eterno, mientras que dure la alianza. Y si esta sal se puede separar, asimismo se puede romper el pacto, ¿no? Y si no, pues tenían que cumplir el cuidado, la protección, y que incluso esa protección iba incluso más allá de los seres queridos o de la casa como tal, ¿no? Que incluso eso vamos a ir ahondando un poquito más cuando lleguemos a ese momento con Lot y su familia. Entonces, ¿qué pasó con este pacto de sal? Mientras que el diseño original estaba en la hospitalidad, en el cuidado vulnerable y en el respeto a la dignidad, ¿qué pasó en Sodoma? Era todo lo contrario, era todo lo opuesto. Había xenofobia institucional, es decir, no era solo a nivel de personas y solo por X o Y lugares, sino directamente el gobierno hacía leyes para que hubiera crueldad, hubiera maldad, ¿sí? No se hiciera y no se diera la empatía, no hubiera amor, no hubiera cuidado al prójimo, como en muchos de nuestros países todavía está. Hay leyes donde se cuida a los niños, donde se cuida a los huérfanos, donde se cuida a los ancianos. En esa y para ese momento en esta ciudad, no. ¿Sí? Había falta de empatía y era algo que utilizaban la pobreza de una manera cruel, donde se hacían daño a los demás, y por eso pues también hacía un desprecio absoluto a los marginados, a aquellos que necesitaban, aquellos que eran los más vulnerables, a los cuales Dios, muy claro, a lo largo de las escrituras nos llama a ser generosos, a cuidarlos, a que si yo tengo dos capas, le tengo que dar una al otro, ¿no? Que si yo puedo tener y tengo dos panes en mi mano y le puedo dar al otro, bien lo puedo hacer, ¿no? Siempre nos llama a hacer acciones de generosidad, a cuidar del prójimo, y esto era algo que para Sodoma y Gomorra era algo que no era permitido, ¿sí? Allá a lo malo le decían bueno, lo tenían institucionalizado, lo tenían incluso desde el más alto nivel, es decir, hasta el rey puso sus reglas y sus normas para que esto estuviera directamente estructurado en el Código Civil o como la constitución política de esta ciudad y de las 5 ciudades como tal, ¿sí? Entonces, imagínense cómo era tan difícil esto. Otro texto que vamos a ver que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Son los dos textos que se encuentran realmente acerca de Sodoma y Gomorra a lo largo de todas las escrituras. Y este sí lo vamos a ver. Porfa, ¿quién tiene Judas 7? Porque creo que acá hay algo que no nos dice, pero pues necesitamos leerlo todo. Recordemos que Judas solo tiene un capítulo, ¿sí? Entonces por eso les digo Judas, verso 7, para que porfa el que lo tenga de rapidez lo pueda leer. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puedo leer? Sí, claro, Rafita. Gracias. Judas 7. Ajá. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Entonces, si vemos, dice que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Cuando hablamos de vicios contra naturaleza, no solo hablamos a nivel de relaciones sexuales, también a nivel de ayuda a los demás. Y lo vamos a ver con el texto, ¿sí? Que les digo que es extra bíblico, pero que es algo que nos puede dar una luz acerca de lo que realmente estaba pasando allí. Entonces, si vemos, ellos estaban haciendo transgresión acerca de todo lo que Dios aborrecía. Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, la crueldad, la maldad. Incluso si ustedes estudian el libro de Amós, Amós habla de casi, si no estoy mal, 7 naciones, incluyendo a Israel y a Judá, a estas dos casas, incluyendo, dice que va a hacer un juicio contra estas ciudades por X pecados, y habla de 4 pecados, 3 que no se nombran y uno que habla acerca de las aberrancias que hacen directamente cada uno de estos pueblos, y entre ellos está la crueldad, está toda esta parte que realmente Dios detesta. Y esto por eso es que Dios dice y dice no. Definitivamente esto va en contra de mi diseño. Esto es es una rebelión absoluta. Recordemos que Sodoma empieza y estos ángeles que son enviados a hacer que una inspección. Mirar si realmente Sodoma era para no lastimarla y no destruirla total, sino posiblemente un justo menor debido a la oración de Abraham, ¿no? Pero realmente cuando ellos van a inspeccionar estos 2 ángeles se encuentran que hay violencia contra los forasteros, hay violencia de todo tipo y esto pues hace que el odio de Dios, la ira de Dios pues realmente se derrame contra esta ciudad, ¿no? Y por eso viene el juicio divino de Dios realmente demasiado grande, ¿sí? Entonces, si vemos en Génesis 18 y 19 nos empieza a relatar el marco de cómo Dios hizo el juicio, ¿sí? Del cual en Ezequiel encontramos el diagnóstico, ya lo vimos, el por qué, ¿no? Y el libro de Hazar o de Hazer, como lo quieran llamar, o Yashar, depende de cómo ustedes lo quieran ver. Vamos a ver que acá es donde vamos a ver un poquito más acerca de estas historias, acerca de cómo pasó y cómo realmente estas ciudades terminaron siendo las más crueles. Realmente cuando yo leí estos textos yo dije, Dios mío, o sea, esto atina que vamos casi por ahí, por ese camino debido a tantas cosas que han pasado, pero gracias al Eterno no hemos llegado al colmo de la maldad, porque si no, pues imagínate, ¿no? Y ahí sí yo digo, puedo entender el por qué Dios determinó tanto juicio sobre Sodoma. Y por eso vamos a leer esto. Ustedes saben que a mí me gusta tenerles en varias para poderlo leer. Y esto está en el libro de Hazer, capítulo 12, si no estoy mal, no, 18. Nos empieza a contar la historia, ¿sí? Y lo vamos a leer desde el verso 11. Dice, en aquellos días la gente de Sodoma y Gomorra y de todas las 5 ciudades eran extremadamente ¿qué? Perversos y pecadores delante del Eterno. Y ellos provocaron al Eterno con sus abominaciones y ellos se fortalecieron en envejecer en abominación y desdeñosamente delante del Eterno. Y sus perversidades y transgresiones eran en aquellos días grandes delante del Eterno. Y ellos tenían en su tierra un valle muy extenso, cerca de la caminata de mediodía, y en él había grandes fuentes de agua y grandes pastizales rodeados de agua, redondeado el agua, ¿no? Entonces, imagínate nomás esto, ¿no? Era un lugar fértil, nada que ver con el desierto que nosotros vemos, nada que ver con lo que en el video vimos, ¿no? Que era totalmente desolado, desértico, ¿sí?
a diferencia de lo que nos está relatando acá el libro, a lo cual también vamos a ver que Lot dice esto es como el huerto del Eterno. Y sigue diciendo en el verso 13. Y la gente de Sodoma y Gomorra iban allí 4 veces al año con sus esposas e hijos, y todo lo que pertenecía a ellos, y ellos se regocijaban allí con cantos y danzas. Y el tiempo del regocijo de ellos, todos se levantaban y agarraban las esposas de sus vecinos. Ponga cuidado que acá ya empiezan las perversidades. Dice, y agarraban las esposas de sus vecinos, y algunos las hijas vírgenes de sus vecinos, y ellos lo disfrutaban, y cada hombre veía a su esposa e hija en las manos de su vecino, y no decían que ni una palabra. O sea, imagínate, ¿no? Sigue diciendo el verso 15. Y ellos hacían así desde la mañana hasta la noche, y después regresaban a casa, cada hombre a su casa y cada mujer a su tienda. Así ellos siempre hacían 4 veces al año. También cuando un extraño venía a sus ciudades y traía bienes que él había comprado con ilusión de deshacerse de estos, la gente de estas ciudades se reunía, hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, e iban al hombre y le quitaban los bienes a la fuerza, dando un poco a cada hombre, hasta que se terminaban todos los bienes del dueño, cuales él había traído a la tierra. Y el dueño de los bienes peleaba con ellos diciendo, ¿qué es esta obra que ustedes me han hecho a mí? Entonces ellos se acercaban a él uno por uno, y cada uno le mostraba lo poco que él había cogido, y lo hostigaba diciendo, yo solo cogí un poco cual tú me diste. Y cuando él oyó esto de todos ellos, él se levantaba y se iba de ellos en tristeza y amargura de alma. Cuando ellos se levantaban e iban tras él, y lo echaban de la ciudad con gran ruido y tumulto. Esto es realmente, esta parte de acá, era lo más suave que ellos hacían. Ya ahorita vamos a ver que realmente las atrocidades no bajaban. Sigue diciendo el verso 18, y había un hombre en el país de Elam, quien estaba pausadamente yendo por el camino, sentado sobre su asno, quien llevaba un manto de muchos colores, y el manto estaba atado con una cuerda sobre el asno. Y el hombre estaba en su viaje pasando por la calle de Sodoma, cuando el sol se ponía al anochecer, y él permaneció allí para quedarse durante la noche, pero nadie lo permitía dentro de su casa. O sea, nadie lo recibía. Y en ese tiempo había un hombre perverso, malhechor, en Sodoma, uno habilidoso en hacer el mal, y su nombre era Edad. Y él levantó sus ojos y vio al viajante en la calle de la ciudad, y vino a él diciendo, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y el hombre le dijo, yo estoy viajando a Hebrón, a Elán, a donde pertenezco. Y mientras pasaba el sol se puso, y nadie me ofreció entrar a su casa, y a pesar que yo tenía pan, agua y paja y forraje para mi asno, y no me falta nada. Y Edad respondió y dijo a él, todo lo que quieras será poseído por mí, pero en la calle no te quedarás esta noche. Y Edad lo trajo a su casa, y él quitó el manto del asno con la cuerna, y lo trajo dentro de su casa, y él dio al asno paja y forraje, mientras el viajante comía y bebía en la casa de Edad, y se quedó ahí esa noche. Y en la mañana él viajaba, se levantó temprano para seguir su viaje, el viajante, ¿no? Se levantó temprano para seguir su viaje, cuando Edad le dijo a él, espera,
conforta tu corazón con un bocado de pan y después te vas. Y el hombre así lo hizo y permaneció con él, y ellos ambos comieron y bebieron durante el día. Cuando el hombre se levantó para irse, y Edad dijo a él: He aquí, ahora el día está declinando, tú mejor te quedas toda la noche para que tu corazón se conforte, y lo presionó. Así que se quedó toda la noche, y en el segundo día se levantó temprano para irse. Cuando Edad lo presionó diciendo: Conforta tu corazón con un bocado de pan y después te vas. Y permaneció y comió y bebió con él también el segundo día. Y el hombre se levantó para continuar su viaje. Y Edad le dijo: Ahora el día está declinando, permanece conmigo para confortar tu corazón, y en la mañana levántate temprano y vas por tu camino. Y el hombre no quiso quedar, sino se levantó y ensilló su asno, y mientras él estaba ensillando su asno, la esposa de Edad le dijo a su esposo: He aquí, este hombre ha permanecido con nosotros por 2 días, comiendo y bebiendo, y no nos ha dado nada. ¿Y ahora se irá de nosotros sin darnos nada? Y Edad le dijo a ella: Estate callada. Y el hombre ensilló su asno para irse, y le dijo a Edad que le diera la cuerda y el manto para atar el asno. Y Edad dijo: ¿Qué dices tú? Y él le dijo: Que tú, mi señor, me darás la cuerda y el manto hecho de muchos colores, cual tú escondiste contigo dentro de la casa para cuidarlo. Y Edad respondió al hombre diciendo: Esta es la interpretación de tu sueño. La cuerda que tú viste significa que tu vida será extendida como la cuerda, y habiendo visto el manto colorido con muchos colores significa que tendrás un huerto en el cual plantarás árboles de todos los frutos. Y el bajante respondió diciendo: No así, mi señor, porque yo estaba despierto cuando yo te di la cuerda, también un manto tejido de muchos colores, cual tú quitaste del asno y guardaste para mí. Y Edad le respondió diciendo: Ciertamente yo te he dicho la interpretación de tu sueño, y es un buen sueño, y esta es la interpretación de ello, ¿no? Se imagínate. Verso 32. Ahora los hijos de los hombres me dan 4 piezas de plata, que es lo que yo cobro por interpretar sueños, y de ti solo quiero 3 piezas. Y el hombre fue provocado a las palabras de Edad, y él gritó amargamente, y él trajo a Edad a Serac, el juez de Sodoma. ¿Qué hizo este hombre? Dijo: Pues con los tribunales me voy a poder defender. Y vamos a ver que no fue tanto así. Sigue el verso 34. Y el hombre expuso su caso delante de Serat, el juez, cuando Edad respondió diciendo: No es así, pero el asunto está firme. Y el juez dijo al viajante: Este hombre de Edad te dice la verdad, porque él es afamado en las ciudades por correcta interpretación de sueños. ¿Qué hizo este juez? Se fue de acuerdo a lo que este hombre malvado estaba haciendo. Verso 35. Y el hombre gritó a la palabra del juez y dijo: No es así, mi señor, porque fue en el día que yo le di a él la cuerda y el manto que estaban sobre el asno para poderlos guardar en su casa, y ellos ambos disputaron delante del juez, uno diciendo: Así fue el asunto, y el otro declarando de otra forma. Y Edad dijo al hombre: Dame 4 piezas de plata, que yo cobro por mi interpretación de sueños, y no haré ningún descuento. Y dame los gastos de las 4 comidas que tú sí comiste en mi casa. Y el hombre dijo a Edad: Ciertamente yo pagaré por lo que comí en tu casa, solo dame la cuerda y el manto que tú sí escondiste en tu casa. Y Edad respondió delante del juez, y él dijo al hombre: ¿No te dije la interpretación de tu sueño? La cuerda significa que tus días serán prolongados como una cuerda, y el manto
que tú tendrás un huerto donde plantarás todo tipo de árboles frutales. Esta es la correcta interpretación de tu sueño. Ahora dame 4 piezas de plata que yo quiero como compensación, porque no te haré a ti ninguna rebaja. Y el hombre gritó a las palabras de Edad, y ambos pelearon delante del juez, y el juez dio órdenes a sus sirvientes, quienes los echaron rotundamente de la casa. Y ellos se fueron, y el juez peleando, eh, cuando la gente de Sodoma lo oyeron, y ellos se reunieron alrededor de ellos, y ellos exclamaron contra el extraño, y ellos lo echaron rudamente de la ciudad. Y el hombre continuó su viaje sobre su asno con amargura de alma, llanto y sollozando. Y mientras él iba de camino, él lloró por lo que le había sucedido a él en la corrupta ciudad de Sodoma. Verso, y acá lo vamos a concluir con este capítulo 19. Y dice, las ciudades de Sodoma tenían 4 jueces para 4 ciudades. Y estos eran sus nombres: Serac, el que acabamos de ver, Charcat en Amorra, Sanac en Ebda-Adam, Menom en Seboín. Eliezer, el sirviente de Abraham, aplicó a ellos diferentes nombres, y él convirtió a Serat en Chacra. Bueno, ahí están los nombres, son nombres todos complicados. Sigue verso 3. Y por deseo de los 4 jueces, la gente de Sodoma y Gomorra tenían camas puestas en las calles de las ciudades, y si un hombre venía a sus lugares, ellos lo guardaban y lo traían a una de sus camas, y a la fuerza lo hacían acostarse en ellas. Imagínate tú, como un extranjero, llegar a esta ciudad y que te hicieran esto. Sigue diciendo el verso 4. Y mientras se acostaba, 3 hombres se paraban a su cabeza y 3 a sus pies, y lo ponían a lo largo de la cama. Y lo medían, perdón, a lo largo de su cama. Y si el hombre era menos que la cama, esos 6 hombres lo estiraban de cada extremo, y cuando él gritaba a ellos, ¿ellos qué? No le respondían. Y si él era más largo que la cama, ellos aproximaban los 2 lados de la cama hasta en cada extremo, hasta que el hombre llegaba hasta las puertas de su muerte. O sea, imagínate. Si no los estiraban, lo apretaban, mejor dicho, hasta que no pudieran más. Y si él continuaba gritándoles a ellos, ellos le respondían diciendo: así se hará a un hombre que venga a nuestra tierra. Y cuando los hombres oyeron de estas cosas que la gente de la ciudad de Sodoma hacían, ellos se abstenían de ir allá. O sea, ya no era solo el run run en la ciudad, sino que ya se conocía esto a nivel de sociedad, y muy posiblemente Abraham llegó a escuchar esto. Sigue el verso 7. Y cuando los hombres oyeron de estas cosas, la gente de las ciudades de Sodoma hacían, ellos se abstenían de ir allá. Y cuando un hombre pobre venía a su tierra, ellos le daban plata y oro, y hacían una proclamación en toda la ciudad de no darle un bocado de pan para comer, y si el extraño permanecía allí por algunos días y moría por hambre, o moría de hambre sin haber podido obtener un bocado de pan, entonces a su muerte la gente de la ciudad venían y tomaban su plata y su oro, cual le habían dado. Y aquellos que podían reconocer la plata y el oro que le habían dado a él, lo tomaban de regreso, y a su muerte ellos también lo despojaban de sus vestiduras, y ellos solían pelear por ellos, y aquel que prevalecía sobre su vecino las tomaba. Y después ellos lo cargaban y lo enterraban bajo sus matorrales en el desierto. Así hacían todos los días a cualquiera que venía a ellos, y moría en su tierra. O sea, imagínate, ¿no? Esto era lo que realmente estaba pasando en ese momento.
Ya si ustedes quieren leer un poquito más de esta historia, los invito a que se terminen de leer el capítulo 19, pero más o menos ahí nos habla de varios actos terribles que estaba teniendo esta ciudad de Sodoma y Gomorra, de las cuales pues es las que más a lo largo de las escrituras nos habla, ¿no? Entonces si vemos, había la crueldad estaba ya directamente desde los altos mandos, es decir, desde los reyes, jueces, diputados, hoy en día lo podemos decir desde los presidentes, alcaldes, vicepresidentes y así sucesivamente, ¿sí? Gracias a Dios todavía no estamos en ese punto, ¿no? Entonces imagínate este juez, ¿sí? Y es curioso que Eliezer, el mayordomo de Abraham, coge y nombra a estos reyes y les pone cierto nombre que indica lo que ellos hacían. Por lo menos si vemos al de Chakra, le pone como mentira, es mentiroso. El otro lo llama como engaño, al otro lo llama como falsedad y al otro lo llama como trampa. O sea, el ir a cada uno de estos jueces era terminar así. Terminar engañado, terminar falsamente injustificado y tener que salir sin nada y fuera eso caer en una trampa que lo podía llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Y en una mentira, como en el caso del hombre que vimos que llevaba su burra, su asno y con la túnica de colores que realmente lo engañaron, ¿sí? Hicieron falso testimonio y por una mentira pues terminó siendo robado de una vil manera, ¿no? Entonces imagínate este pecado, realmente no era algo accidental, no era algo que el pueblo lo hizo porque ahí no entendía lo que estaba haciendo, sino era algo que ya estaba legislado. No sé si ustedes han visto, pero hay leyes que últimamente ya se están poniendo como legislación y van en contra de todo lo que Dios ordenó, ¿no? Y cómo eso afecta no solo a las personas justas, sino a las personas pobres, a las personas de bien, ¿no? Que incluso tienen ciertas posiciones o tienen ciertos posesiones, ¿no? Y aún así hay tratan de hacerlo, eso es algo que estamos viendo acá en Colombia, que incluso gobernantes y por el estilo se han querido robar, ¿sí? Acá en Colombia es muy sonado lo que pasa directamente con Petro y su legislación acerca de la ley pensional. ¿Sí? Si ustedes escuchan un poquito acerca de esto, es casi lo que este hombre vivió, que le quisieron quitar todos sus bienes y ahorita lo estamos viendo. Yo digo, Dios mío, si esto ya se está viendo, que Dios tenga misericordia y no terminemos hasta este punto que por algo pues al terminar haciendo todo esto, pues imagínense, ¿no? Entonces, acá vemos tipo de cama que posiblemente estaba ahí instaladas a las afueras en las calles, ¿no? Tenían estas camas donde instigaban y forzaban al más alto que hacía le amputaban directamente las extremidades para que cabieran o para que entraran directamente en la cama y si eran demasiado chiquitos pues que hacían los estiraban hasta desgarrar muy posiblemente sus extremidades. Esto era algo que se hacía para tiempos de la ay, se me olvidó eso. Eso que pasó ay, con la La persecución. Inquisición, ¿quieres decir? Exactamente. Ese, sí, Inquisición. sí. Gracias. La Inquisición, exactamente. Esto era algo que se hacía en la Inquisición, donde era un medio de tortura, ¿no? Que utilizaban para hacer que la gente hablara o que directamente quisieran o siguieran las mismas doctrinas que pedía, ¿no? Entonces, si vemos estos actos, no es algo que no hemos visto, es algo que hemos visto, que gracias a Dios no se ha institucionalizado como lo vemos acá en Sodoma y Gomorra, y definitivamente es lo peor. Por eso esto que estaba haciendo a ellos empezó de la manera más normal, ¿sí?
y terminó siendo una maldad totalmente, un sistema perfecto donde estaba la hipocresía, donde estaba la maldad, donde estaba la crueldad, donde estaba la violencia, donde estaba todo directamente que institucionalizado, ¿no? O sea, imagínate. Por eso, pues el castigo fue inminente. Por eso es que Dios dijo a esto, hay que destruir, no podemos dejarlos, y no destruyó como otras ciudades que hemos visto que ha destruido, o que más adelante en las historias se ve por lo menos con cuando Josué entró a, a conquistar toda la parte de todas las ciudades que él conquistó, ¿sí? Como Jericó y otras. Realmente, ¿qué pasó? Solo iban y mataban a la gente y a los animales y ya. El resto quedaba la ciudad intacta, podían vivir allí y todo, pero estas ciudades fueron totalmente destruidas hasta lo más profundo, de tal manera que no se volvieran a levantar. Y creo que los que vieron los documentales pudieron ver el, la destrucción tan definitivamente que Dios hizo en medio de estas ciudades. ¿Por qué? Por esta, por esta maldad que había, ¿sí? Que era un ciclo de muerte, donde primero entregaban una donación, ¿sí? Le daban una donación al hombre y le decían, mire, nosotros le ayudamos. Fuera de eso, pues con ese dinero, pues el hombre diría, bueno, puedo ir, comerciar y puedo, pues por lo menos sostenerme una noche mientras que salgo de la ciudad. ¿Y qué hacía? Le bloqueaban todo. Imagínate tú llegar a un país totalmente extraño, que alguien te brinde y te haga el cambio de moneda, ¿sí? Y te cierren todas las puertas, tú no puedas ni comprar, tú no puedas entrar a un lugar, no puedas entrar a un hotel, te toque quedarte en la calle, ¿sí? Literalmente que ni siquiera en la calle puedas comprar nada. O sea, imagínate este bloqueo tan grande que había, ¿no? Y fuera de eso, pues, ¿qué pasaba? No ayudaban al forastero de ninguna manera, porque el que ayudaba lo terminaban matando. Hay una historia también acerca de una persona que quiso ayudar a un forastero y terminó siendo muerta por eso, por ayudar, ¿sí? Imagínate, ¿no? Y terminar matándolo para poder recuperar lo que ellos habían invertido, por así decirlo, ¿no? Imagínate ese tipo de crueldad. Creo que ante nuestros ojos nunca lo imaginamos. Yo cuando leí esto, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? No lo han puesto ni siquiera en las películas como tal, algo a hacerlo. Era delito tener compasión. Si ustedes siguen leyendo ese capítulo 19, habla de una mujer llamada Abna, ¿sí? Que en secreto ayudó a un hombre para que no se muriera de hambre, y al momento de ser descubierta, ¿qué hicieron los hombres? Cogieron y la pusieron en una hoguera, muy parecido como quemaban antes a las brujas, ¿no? A los hechiceros, muy antiguamente las cogían y las ponían en una plaza y las quemaban, ¿no? Hasta reducirlas a ceniza de una manera viva. Entonces, pues imagínate, si alguien quería hacer un acto de compasión, pues ¿qué tenía que hacer? Abstenerse, si quería sostener su vida, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O había otro caso donde un joven compartió agua y comida a un necesitado, ¿sí? ¿Y qué hizo? Pues a esta joven la desnudaron, fue untada totalmente con miel y dejaron o pusieron cerca un panal de abejas y terminó hasta la muerte. O sea, imagínate, ¿no? O sea, esto es algo que definitivamente, por eso el clamor que vemos que Dios recibió y que habla en Génesis 18, pues realmente no fue un clamor cualquiera, fue un clamor donde realmente pues estaba viendo esto que definitivamente
no era nada bueno. Por eso acá en este capítulo 19 pues nos habla que esta maldad no era solo de los grandes políticos como hoy en día lo vemos, todos roban, todos hacen cosas, no solo está del que tiene el poder, sino incluso de los más jóvenes y de los más chiquitos, ¿no? Hoy en día no vemos tanta maldad en los jóvenes, no vemos tanta maldad en los niños, aunque ya está empezando a verse, pero imagínate, ¿no? Desde el más grande hasta el más chiquito, y no solo a nivel de edades, sino a nivel de posesión, sino a nivel de estatus social, pues todos eran de decadencia moral. Todos estaban en decaída. Todos eran cómplices de perversión, de maldad, y pues era algo totalmente que el creador dijo, esto no puede seguir. Por eso su decreto fue tan fuerte, por eso su decreto fue tan tajante de decir, tenemos que destruir esto, si no, esta contaminación que está acá va a seguir y va a contaminar a otros diferentes pueblos, ¿no? Por eso él puso esta civilización o puso estas dos ciudades como ejemplo, pues no solo es las dos ciudades, las 4 ciudades las pone como ejemplo de un juicio de Dios, de decir, mire, esto es lo que yo más odio y si ustedes siguen este camino van a terminar igual que ellos. Por algo el juicio final va a ser con fuego y azufre. Y esto lo vamos a ver que está muy ligado a lo que está con Apocalipsis, ¿no? Esto es lo que vemos acerca de esta parte de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Si ustedes quieren pueden terminarse de leer acerca de esto, definitivamente pues no es nada grato ver cómo definitivamente a veces nosotros como seres humanos terminamos siendo peores que los animales, porque ni los animales tratan hacia su misma especie, ¿no? Curiosamente. Bueno, eso sería ya como introducción. Ahorita sí ya vamos a entrar directamente a lo que es el verso por verso y acá vamos a hacer un análisis muy detallado acerca de todo esto para entender definitivamente qué fue lo que pasó. Y por eso este estudio, recordemos que se llama La justicia y la misericordia en Sodoma, ¿no? Yo no le puse el mismo nombre de Joseph, creo que no es tan coherente con el estudio y realmente es de ver, ¿sí? Cómo es que realmente todo esto está pasando. Entonces por eso vamos a empezar a analizar cada uno de los versos, ¿sí? Y recordar que para entender este capítulo 19 necesitamos entender el capítulo 18. Por eso si los que no han estado y no estuvieron en la clase de Rafa viendo el capítulo 18 o si no se vieron en la introducción, que es el capítulo anterior, ya está en YouTube, ya se los envié al grupo, para que porfa se pongan al día para que puedan entender muy bien acerca de todo este capítulo 19, ¿sí? Porque es una contraparte. El capítulo 18 nos muestra la luz, la abundancia que realmente es estar con Dios y el capítulo 19 nos muestra la contraparte, lo que es realmente estar en contra de Dios y todo lo que trae el estar definitivamente en contra de todo lo que Él dice, ¿no? Entonces, esa es realmente la importancia de tener las dos. Por eso la compasión que Dios tiene con Lot y su familia realmente no es algo accidental, es algo que mientras, y como les dije, todo esto que está sucediendo en el capítulo 19 está sucediendo casi al mismo tiempo en el que Abraham está intercediendo por Lot, ¿sí? Por la familia, incluso por Sodoma y Gomorra. Muy posiblemente antesalas y que gracias a esa oración de intercesión, pues fue que Dios recordó a Lot y dijo, pues venga, vamos a ofrecerle a él misericordia, ¿no? Entonces, recordemos que la visita de Abraham está ligada a ¿qué? A la promesa.
esa promesa y recordé, y es que es curioso porque este capítulo 18 es muy bonito porque trae alegría, trae bendición. El Eterno llega con un mensaje de bendición a Abraham y Sara, dándoles la noticia y la promesa que va a venir un hijo que va a tener descendencia, y fuera de eso no está solo eso, sino que está ligada con un rescate y con un juicio también, ¿no? Del cual pues eso ya se desarrolla directamente en el capítulo 19, ¿no? Entonces para eso vamos a entrar al primer verso que dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos. Acá vamos a ver que lo principal es que llegaron dos ángeles, a diferencia que con Abraham llegaron tres ángeles, ¿sí? Y acá había dos ángeles. Recordemos que con Abraham muy posiblemente estaba ¿quién? El Eterno, ¿no? Hay un acto de teofanía ahí, es decir, un acto totalmente sobrenatural, o hay una que podemos decirlo así como Dios manifestándose directamente con Abraham, y es el ángel que se dice así a sí mismo ser el Eterno, ¿no? Se queda hablando con Abraham y se quedan en medio de la intercesión, mientras que estos dos ángeles llegan a Sodoma. ¿Para qué? Para hacer esa inspección, ¿no? No solo eso, sino que llegan que a la caída de la tarde. Muy curiosamente es muy contraparte a lo que estaba pasando con Abraham. Con Abraham llegan en el día, al mediodía, llegan donde el sol está en su máximo esplendor, donde hay día, donde hay calor, donde hay todo eso, ¿no? Y por eso pues vemos acá, ¿sí? Que estos ángeles, y algo que ver, y es que casi siempre nosotros tenemos la tendencia de ver a los ángeles con alas, con, bueno, no sé, de mil maneras los podemos ver, pero vemos que acá estos mensajeros eran gente totalmente física, ¿sí? Era un humano o un embajador de quién, del reino de Dios, y que representaban la presencia de Dios, el juicio divino, pero que se mostraban de una manera totalmente física, palpable, sí, lo vamos a ver incluso ahorita con Locke. Y acá es donde debemos de tener cuidado, porque muchas personas, por todo esto que pasó acá con Lot, piensan que los ángeles lo pueden salvar, y que los ángeles son aquellos que si nosotros les oramos y le decimos: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, ya el ángel me tiene que guardar, cuando esa oración tiene que ir directamente ¿a quién? A Dios, ¿no? Tener cuidado. No debemos adorar a los ángeles, sí saber que los ángeles están a nuestro servicio porque Dios así lo quiere, pero eso no quiere decir que ahora ellos son mis mandaderos, ahora ellos son mis guachimanes, son mis guardaespaldas, a los cuales me tienen que estar protegiendo, ¿no? Cuidado, porque eso solo Dios es el que manda, y solo Dios es el que permite que haya ángeles, que sí hay ángeles que nos protegen, pero es gracias a que a la misericordia de Dios, ¿no? Que esto es algo muy importante para entenderlo, ¿no? Entonces acá recordemos que acá visualmente había algo en estos hombres que tanto Abraham como Lot entendieron que no eran simples personas, ¿sí? Pero eran hombres, tal cual como nosotros, caminando, palpando, comían, ¿sí? Vemos que se sentaron con Abraham a comer al mediodía. Y acá vamos a ver que llegan donde Lot y también se sientan a comer, ¿sí? Entonces, físicamente eran que viajeros vulnerables a los cuales Lot vio. Por eso vemos la gran diferencia. Tres varones ante Abraham, que llegaron directamente al mediodía, donde está totalmente el esplendor, haciendo la diferencia entre la luz que está con el Eterno, ¿era qué? Símbolo de luz, símbolo de complacencia, símbolo de bendición, ¿no? A diferencia
de cuando los ángeles, los otros dos ángeles llegan directamente a donde Lot y está totalmente ya en oscurecer. Está a entrada la noche, está ya cayendo la noche y pues esto también es símbolo de oscuridad, así estaba la ciudad oscura. Esta es una muestra también de a nivel espiritual cómo estaba la ciudad, estaba oscura, estaba totalmente decaída, en decadencia, ¿no? Y pues ahí es donde vamos a ver cómo se empieza a ejecutar el juicio, ¿no? Entonces imagínate, eso es algo que vemos y que esto nos ayuda a entender esto, ¿no? Acá vemos la contraparte, un poquito más a entender esto que les estoy diciendo. Si vemos en el Encinan de Manré, estaba en una tienda abierta, una vida nómada, no estaban amurallados, no estaban concentrados en ningún lugar, sino que realmente estaba en un lugar muy abierto. Muy parecido a lo que nos habla el libro de Apocalipsis, ya cuando nos habla del huerto, ¿no? O de la ciudad de Jerusalén, donde nos dice que todo va a ser bonito, todo va a ser cálido, una vida normal, placentera, ¿sí? A diferencia de cuando lo vemos en Génesis 19 o en este capítulo, ¿no? Lo vemos ya una vida mucho más urbana, una vida mucho más ruidosa, menos vegetación, menos de todo esto, ¿no? Lo vemos también que llega a la luz del día en plena revelación, que es donde realmente Abraham recibe revelación, donde no solo comparte una comida con ellos, sino donde Dios le está revelando de su palabra, ¿sí? Permanece en la luz con Dios, permanece en la instrucción. En cambio, vamos a ver que con Lot, pues Lot, ¿qué estaba haciendo? Se había apartado de Dios, no estaba siguiendo el mismo camino con Dios, sí tenía ciertos fundamentos y gracias a eso es que todavía Dios lo mira y no solo eso, sino por la intercesión de Abraham, pero él estaba cayendo y se estaba secularizando. Sí, por eso hay que tener cuidado con qué yo estoy haciendo, si yo estoy haciendo más lo que la nación o lo que el medio social o la cultura me dicta que yo debo hacer y eso hago, o estoy haciendo lo que realmente Dios me dice, como lo estaba haciendo Abraham, ¿no? Esa es la diferencia, por eso el uno llegar en pleno día y el otro llegar casi a oscurecer. La importancia de la presencia y que es que Abraham recibió la presencia directa de Dios a diferencia de Lot. Lot recibió a aquellos que iban a ejecutar el juicio, ¿sí? Dos diferentes. Y vemos que la postura de Abraham era totalmente diferente a la postura de Lot. Lot corrió a recibirlos, Abraham corrió a recibirlos, añoraba recibir la presencia de Dios, quería estar en la presencia de Dios, a diferencia de Lot. Lot estaba tranquilamente, estaba sentado, estaba ocioso y estaba esperando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero casi siempre cuando buscamos de Dios no solo es sentarnos y esperar a ver qué sucede y que nos lleve la bendición del cielo, sino que a veces y muchas de las veces, y no el 100% de las veces, tenemos que estar corriendo a la presencia de Dios y buscar la dirección de Dios, ¿no? En vez de estar sentados y esperando que sea Dios el que se presente y haga una obra en nosotros, ¿no? Es algo que lo vemos, ¿no? Aunque Él lo puede hacer. Él nos puede salvar, Él nos puede restaurar, pero Él lo que espera es que nosotros, ¿qué? Salgamos a recibirlo, estemos ansiosos de estar en su presencia, ¿no? Y esto realmente es algo que vemos. Abraham estaba separado, apartado para Dios, ¿sí? Y por eso él percibe la revelación de Dios y entiende. En cambio Lot, ¿qué pasa? Se estaba asimilando, se estaba perdiendo. Y él empezó a perderse ¿desde qué?
desde que se empezó a separar de Abraham. Recordemos que en el capítulo 13 de Génesis, en el capítulo 13, verso 10, fue cuando, o bueno, en todo el capítulo 13 fue cuando hubo la separación de Lot y Abraham, cuando empezaron a pelearse los siervos, cuando ya no cabían los dos en un mismo sitio y pues deciden separarse, cada uno por su lado, ¿no? Ahí es cuando Lot mira hacia el lado de Sodoma, ve el lugar, dice, esto es como el huerto del Edén, esto es una llanura fértil, me voy para allá, ¿no? Dice que después empezó a poner sus tiendas cada vez más cerca a Sodoma, eso ya lo dice el verso 12, ¿no? Que puso sus tiendas moviéndose y trasladarse cada vez más cerca a Sodoma hasta el punto de habitar en Sodoma, como ya lo dice en el capítulo 14, verso 12, que fue cuando pasó toda esta de la guerra de Abraham, que hizo Abraham para defender y para rescatar a Lot debido a que él había sido llevado cautivo, ¿no? Y que incluso Abraham rescató todas las cosas de estas 5 ciudades malvadas, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Cómo Dios utiliza a un hombre justo para resarcir a todas estas naciones en medio de allí, porque eso posiblemente había sido un juicio de Dios como llamándole la atención y diciendo, mira que todo lo que están haciendo está mal, ¿no? Y aún así estas ciudades no cayeron en cuenta y eso trajo que Lot dejó de habitar, o sea, habitó allí y trascendió y quiso ser juez, o sea, quiso subir de nivel y por eso, pues es que ya lo encontramos acá totalmente casi secularizado, ¿sí? O sea, y miremos y a veces nuestras vidas son así. Empezamos mirando, divagando el paisaje que tiene el vecino o que tiene X o Y lugar, ¿sí? Y terminamos moviéndonos cada vez más cerca a terminar incluso viviendo en medio de lugares que definitivamente no debimos hacerlo. No solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. A veces nosotros decimos, no, es que yo no supe en qué momento caí en este pecado, no supe en este momento cuando caí en fornicación y es por eso, porque empezamos a mirar, ay, esa mujer está muy bella o ese hombre está muy bello y empezamos a mover nuestros ojos, nuestros deseos hasta el punto que terminamos cayendo y habitando con ello. ¿Sí? Curiosamente, y es algo que a lo largo de las escrituras lo vemos, a David, ¿qué le pasó? David estaba en su reino, estaba ocioso, estaba lleno de soberbia en ese momento, porque pues que dijo, yo no necesito ir a pelear. ¿Para qué? Mis hombres son todo, lo pueden, ellos definitivamente tienen la posibilidad de ganar, yo me quedo acá descansando, estaba en ociosidad. ¿Y eso qué lo llevó a hacer? Empezó a correr sus tiendas hasta el punto en que vio a esta mujer y ¿qué hizo? Corrió sus tiendas, empezó a investigar por ella, supo que estaba casada, no le interesó, corrió sus tiendas un poquito más allá y que dijo tráiganla y después ¿qué hizo? Matemos a Urías. Su pecado fue decayendo hasta que terminó en lo más profundo. Y eso es a veces algo que pasa con nuestras vidas. Por eso debemos de tener cuidado en cómo estamos moviendo nuestras vidas o qué decisiones estamos tomando, no solo a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel sentimental, en todas las áreas de nuestras vidas, porque la tentación está a la puerta, ¿no? Y siempre debemos estar mirando que no caigamos en ella, siempre permanecer en la santidad con Dios, que eso pues realmente no es algo fácil de hacer. Abraham cayó allí, nosotros posiblemente también caeremos allí, pero la diferencia es que ¿qué? Que corramos y que querramos permanecer en la luz. ¿Sí? Porque digo que Abraham cayó, porque vamos a ver que más adelante él, por en medio de querer salvar su vida, pues prefiere entregar su esposa a un rey, ¿no? Y esto pues trae muchas consecuencias. Que Dios lo cuida porque él sigue manteniéndose firme con Dios es otra cuestión, ¿no? Pero
Ahí vemos la importancia de nosotros mantenernos en Dios, porque a pesar de que nosotros caigamos, Él utiliza esa caída para beneficio de nosotros y para enseñarnos, ¿no? Después vemos a Lot sentado en las puertas, ¿no? Y recordemos que en las puertas de las murallas, en la entrada siempre estaba la defensa militar. Ahí es donde podían encontrar quién era el ladrón, donde podían cogerlo más rápido, ¿sí? No es como hoy en día, las ciudades están abiertas, pues el ladrón sale mucho más fácil, ¿no? Muy difícil de coger. ¿Mm? Pero acá es muy diferente porque por eso ellos tenían las ciudades amuralladas y las puertas casi siempre es donde estaba el juzgado, donde estaban los ancianos del lugar, donde emitían las sentencias, cogían el ladrón, directamente lo llevaban allí y daban su juicio delante de todo el mundo, tanto de los extranjeros como de los que vivían allí en este lugar, ¿sí? Por eso acá nos muestra e indica que Lot tenía una posición muy alta o de liderazgo cívico en Sodoma. Imagínense con esas reglas que había allí en Sodoma y Gomorra y él siendo parte de este reglamento. Había sido y había sido llevado hasta tal punto, ¿no? Entonces, este costo de este éxito que él tuvo a nivel físico, a nivel material, a nivel éxito humano, este éxito le costó mucho a Lot. Y vamos a ver el por qué. Lot posiblemente alcanzó su sueño de ser próspero, de tener una economía, de estar en un puesto alto político donde era reconocido, pero ese costo le costó ¿qué? Aislamiento espiritual, pérdida total de autoridad, que eso es lo que vamos a ver. Él definitivamente no tenía autoridad allí en Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que cuando uno de cristiano llega ante una persona y le quiere decir algo y le quiere instruir, lo primero que le sacan a uno es ¿qué? Los trapitos sucios si uno realmente no tiene un testimonio limpio, ¿sí? Lo vemos con Moisés. Cuando quiso liderar al pueblo, cuando quiso liderar a la nación bajo sus propias fuerzas, ¿qué fue lo primero que le dijeron? Venga, tú, ¿qué nos vas a dirigir a nosotros? ¿Acaso no acabaste de matar allá a un hombre y lo enterraste? Curiosamente es algo que mismo también le estaba pasando a Lot. Perdió no solo su autoridad a nivel institucional como juez, sino como padre de familia, como hombre de la casa, como aquel que tenía que direccionar a su familia ante Dios. Lo que estaba haciendo era todo lo contrario. Estaba perdiendo su estatus, no solo a nivel cívico, a nivel social, sino también a nivel de padre, de esposo. Estaba perdiendo todo esto, lastimosamente, ¿no? Y algo que vemos, y es que él estaba en esta rayita sutil, él siendo parte del juzgado, estaba integrado, estaba posiblemente, podía reformar toda esta institución, igual que lo hizo Daniel. Daniel, a pesar de que estuvo bajo el mandato de Nabucodonosor, aún así él no se tergiversó, aún así él no se perdió, aún así él se mantuvo, ¿qué? Consagrado para Dios. Y acá vemos lo totalmente, lo rotundamente opuesto, perdón, a lo que era realmente el haberlo hecho. ¿Qué pasó? Lot sabía y reconocía todos estos, por eso él no pudo haber hecho esto. Él intentó hacerlo, él intentó mostrar el diseño de Dios dentro de un sistema totalmente dañado. Y esto lo hizo que en sus propias fuerzas, porque realmente no estaba recurriendo a Dios como debería hacerlo. A diferencia de lo que hizo Abraham.
Por eso Abraham se mantuvo lejos de las ciudades, porque sabía la abominación, porque sabía toda la opresión que había allí. Por eso se mantienen los valores y mantiene a su familia en los valores, a diferencia de lo que hizo Lot. Al posicionarse dentro de la ciudad, a posicionarse dentro de estos organismos. Y no estoy diciendo que esté mal, nosotros estamos en medio de ciudades, ¿no? Y pues ahorita estamos viendo que no son tan buenas, ¿no? A veces por eso dicen es mejor vivir en el campo, rodeados de naturaleza, de pajaritos, como que es mucho mejor, ¿cierto? Incluso hay gente que es mucho más, se puede decir, mucho más inocente a lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero la diferencia está en cómo yo voy a vivir, cómo yo me voy a mantener consagrado a Dios. Me voy a dejar influenciar y voy a dejar perderme mis valores por lo que el mundo y por la sociedad viva. Voy a querer salvar mi vida y mantener mi vida de acuerdo a los estatus o a los requisitos que diga mi gobierno, o voy a preferir perder mi vida con el fin de vivir bajo los requisitos que Dios me está pidiendo. Y esto pues hasta ahorita no se está viendo, ya se está viendo o ya se está empezando a dividir las dos partes, ¿sí? Pero aquí es donde realmente empieza eso, y es donde casi siempre más entiendo lo que va a pasar al fin del tiempo, porque esto es una decisión que vamos a tener que pasar en los últimos días y que ya se está empezando a vivir. En el verso 2 nos dice lo siguiente: y dijo ahora pues mis señores. ¿Quién le dice? Lot le dice a estos ángeles: ahora pues mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo, que vengáis a casa de mi siervo, os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Acá vemos la distinción de autoridad, y acá es donde vemos que lo reconoce que estos no son simples viajeros. Porque si fueran simples viajeros, ¿para qué les va a decir mis señores? ¿No? Le va a decir: venga, ustedes, venga, quédense conmigo, no se queden por acá, ¿sí? Posiblemente les va a decir otro nombre en vez de decir mis señores. Y empieza con una urgencia, vengan a mi casa, ¿sí? Hospédense conmigo. Y curiosamente ellos le responden, y acá donde dice lavaréis vuestros pies, eso también es arte, o dentro de lo que conocemos como el pacto de sal, o lo que es el código de hospitalidad en Medio Oriente. ¿Sí? Nosotros no tenemos el de lavarle los pies a aquel que nos visita, ¿cierto? Pero está enmarcado, ¿no? Entonces, acá es donde vemos, y acá es donde ellos vienen a hacer esa inspección. Nos vamos a quedar en la plaza. Queremos saber si todo el run, todo lo que dice realmente es cierto o no, ¿sí? Y eso es lo que vienen a hacer esa inspección, ¿sí? Y ahí es donde vemos que Lot se humilla, ¿no? Se humilla delante de estos ángeles, se inclina, algo que nos muestra también que él entendía. Él reconocía que no eran simples viajeros. Lo mismo que entendió Abraham. Y eso es algo que yo casi siempre me he preguntado y le he dicho a Dios: ¿cómo es que llegan y cómo nosotros podríamos reconocer a tus ángeles, a tus enviados? Y es que es algo que hay en ellos que no lo vemos en toda la gente del común. Nosotros no hemos visto literalmente gente así como se presenta acá, y creo que a lo largo del Nuevo Testamento ya no se presentan más estas visitas, ¿sí? Literalmente como la está teniendo Lot, como la tuvo Abraham, ¿no? Imagínate, les da y hace una reverencia directamente ¿de qué? De adoración, de sumisión, no solo a nivel política, religioso, cultural, sino de todo. Él se inclina a decir: yo soy tu siervo. Reconoce la autoridad divina de ellos, ¿no? Y incluso les dice: venga,
ustedes son presa fácil. No se queden en la calle. Vamos, quédense conmigo. Les empieza a querer cuidarlos. Por eso empieza a correr y dices, vengan, no se queden. Empieza a insistirles y decir, venga, yo les doy protección, yo les lavo los pies y les doy un banquete y estarán seguros bajo mi techo. ¿Sí? Y después en la mañana salen. Esto era parte de la hospitalidad, no era una cortesía. Era algo que era un deber sagrado para todo hombre de esa época. Creo que yo se los dije en la clase pasada. Era un acto donde era el deber. Un hombre era y se sentía mucho más hombre cuando hacía esto a nivel cultural, ¿sí? No estoy diciendo que porque no sea hospitalario ahora no eres hombre, ¿no? Pues, pilas, no me malinterpreten, ¿no? Sino que para esa época era muy cultural, era algo, es como a nosotros los colombianos decir, venga, no sea tan servicial, eso creo que va contra nuestra naturaleza. ¿Sí? Nosotros por más que no seamos tan serviciales, tendemos a ser serviciales, a querer ayudar al prójimo, a querer hacer una cosa u otra, ¿no? Y a por todo estar que necesitas, te puedo ayudar en algo, a pesar de que no todos somos tan sociales, ¿no? Pero estamos en ese ámbito. A diferencia de otros países donde llega el extranjero y le pueden hacer mala cara, lo pueden mirar mal y no pasa nada, ¿no? Eso creo que pasa en nuestros países latinoamericanos, que el servicio es mucho más especial a diferencia de otros países, ¿no? Y creo que ustedes han visto videos o han escuchado de gente extranjera que dicen, uy, en estos países me siento mejor, me siento más cómodo, siento como que son más amigables, son más dados, ¿no? A diferencia de otras culturas. Esto es algo que también se daba en Medio Oriente y que era un código de supervivencia. Imagínate tú viviendo en el desierto y lo primero que necesitas es un lugar donde refugiarte porque o si no eres presa, no solo de los malandros, no solo de la gente mala, sino también de fieras y animales en medio del lugar, ¿no? Entonces, por eso la supervivencia y por eso el cuidado y por eso el tener, el proteger a los demás era algo súper importante. ¿Sí? Entonces, esta negativa que los ángeles hacen es para probar al otro, para probar realmente cuál era la respuesta de él, si los iba a dejarse quedar en la calle, en la plaza, o si realmente los iba a ayudar. Mirar si todavía en su corazón había algo de misericordia, había algo de compasión, a pesar de todo lo que estaba impuesto en ese lugar. ¿Mm? Entonces imagínate, el rechazar una oferta es para medir la sinceridad de la persona, ¿sí? Y el compromiso del anfitrión, porque recordemos que es muy fácil aceptar ciertas cosas, pero es muy difícil cumplir, y más cuando este pacto de sal llegaba y ligaba que si tú traías a esta persona, a este extranjero a tu casa, le dabas hospedaje, eso quería decir que todo lo ibas a proteger, inclusive con tu propia vida. Imagínate, por eso es que ellos dijeron, no, pues neguémosle. Vamos a medir si realmente él quiere hacer esto. ¿Sí? Incluso desde la perspectiva de algunos comentaristas judíos, esta negativa funcionó como una prueba directa de Locke. Una prueba donde estaban mirando a determinar si era apto para ser rescatado o no. Y eso es algo que Dios también hace con nosotros. Está mirando si nuestra actitud de querer ser rescatados realmente va a ser para bien y va a haber un cambio, o hay algo en nosotros que todavía es rescatable, o estamos todavía metidos en el mundo y solo estamos pidiendo rescate por supervivencia.
Entonces, este es el peligro, por eso hay un peligro inminente al quedarse en la plaza y Lot lo sabía. Lot reconocía que el quedarse en la plaza durante la noche era lo más peligroso. No sé si ustedes conocen zonas de sus países que son peligrosas, que ustedes les dicen por allí ni pasen, ¿no? Acá en Colombia tenemos un dicho y uno le dice, venga, ni se atreva a cruzar por allá. ¿Sí? Que por allá no pasa ni Julanito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un lugar, ¿qué? Peligroso, un lugar inseguro y más de noche, ¿no? Eso es lo mismo y esto es lo que estaba pasando. Estaba acá a la puerta, estaba en un lugar posiblemente mucho más seguro, pero a entrar directamente en la plaza, dormir allí, quedarse allí, era provocar y era conseguir un abuso seguro. De vivir posiblemente cada uno de los eventos que vimos a lo largo que leímos lo que está en el libro de Hazer, ¿sí? Para que lo veamos. Entonces, imagínate, el entrar acá en la plaza era asegurar tu propia muerte. Locke lo sabía. Locke lo entendía. Por eso muy posiblemente Locke se encontraba ahí a las puertas de la ciudad para esperar a los viajeros y salvarlos. Muy posiblemente decir, no, váyase y siga el hecho o venga, quédese conmigo, yo lo sobreprotejo. ¿Sí? Y este acto que hace Locke de hospedar, ¿sí? Hace eco en Hebreos 13:2. ¿Quién tiene Hebreo 13:2? Porque no sé si está completo ahí el verso, entonces es mejor mirarlo. Si es que no se durmieron ya, o está muy aburrida la clase, no me tires. No, Lo no, leo. está interesante. Uy, se despertaron todos. No, te estábamos poniendo atención. Vale, vale, vale. ¿Quién tiene Hebreos 13:2? ¿Quieres que Hebreos te lo lea? 13:2. Bueno, Sol, adelante. Vale, si ya estás listo, Rafa, no hay problema. Gracias. Ya estoy listo. Entonces tú, porque yo apenas estoy Busca. Ok. llegándole a Hebreos. Bueno, Gracias. dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ajá. Acá el autor de los Hebreos, incluso este capítulo muy curiosamente dice los deberes cristianos, ¿no? Y enfatiza mucho lo que hizo Abraham en el capítulo 18. Él posiblemente, y el texto da a entender que ellos sí sabían, porque reconocieron la autoridad, ¿no? Algo que rescata el texto es que dice, ellos lo recibieron aún posiblemente sin saber que eran ángeles, ¿no? Posiblemente, no, pero el texto indica que ellos sí sabían, ¿no? Reconocieron la autoridad. Locke no se iba a someter o se iba a doblegar ante cualquier extranjero, ¿no? Lo mismo no lo iba a hacer tampoco Abraham, ¿sí? Ellos corren literalmente a postrarse delante de estos ángeles, ¿sí? Y por eso vemos que acá esto de estar a la puerta pues realmente es ético el nosotros estar recibiendo y es algo que se ve por lo menos para la época de Jesucristo, ¿no? Jesucristo que les dice vayan, prediquen y reciban lo que le den. Si alguien les abre las puertas, quédese con ellos siempre y cuando sean ¿qué? Que compartan la misma fe, que compartan la misma creencia, ¿no? Esto es algo que lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Estoy parafraseando, no vayan a decir que así tal cual dice el texto, no lo vayan a buscar así es parafraseado, ¿no? Listo, entonces si vemos, esto es algo que va indicando, ya en el verso 3 nos sigue diciendo,
mas él porfirió con ellos. Porfirio es que, porfirio es presionar, urgir, acá lo vemos acá, ¿no? Acá abajito lo vemos que es urgir, o sea, Lot sabía que esto, si ellos se quedaban en la plaza, era para muerte. Entonces él dice, no, 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 yo no los puedo dejarlos en la plaza, los tengo que cuidar, los tengo que proteger, ¿sí? Y dice, porfirió con ellos, o mejor dicho, presionó mucho a ellos y fueron con él, pues hasta el punto que ellos aceptaron. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Acá algo que rescatar es que dice banquete, pero no dice qué festín ni qué comida. Lo único que resalta es que les dio pan sin levadura, ¿sí? Y esto es algo que vamos a ver, y es una distinción, ¿sí? Ahorita vamos a ver la distinción entre lo que pasa con Abraham y su comida, que esta parte está el pan sin levadura, pero vamos a ver que usan términos diferentes, y es curioso, ¿no? Y acá vemos que él le urgía sacarlos, entrarlos a su techo. ¿Por qué? Porque él reconocía todos esos abusos que relatan en el libro de Jacer, que había violencia extrema, dominación extrema, crueldad extrema y violencia sexual extrema. Él reconocía todo esto, ¿no? Entonces, por eso él dice, no, 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 yo tengo que hacer justicia, yo tengo que cuidar del pacto de sal. Porque al momento de ellos comer, de ellos compartir alimento, están haciendo ¿qué? Un pacto. ¿Sí? Y por eso es que él queda allí y le da esa urgencia y comparte con él ese banquete de pan sin levadura. Prepara un banquete. Y acá cuando habla de banquete en hebreo es mistek, lo cual es una ¿qué? Generosidad. Generosidad hacia quienes, hacia los forasteros, ¿sí? Sin embargo, es que acá no dice que preparó algo más como si lo dice con Abraham. Curiosamente con Abraham dice que cocinó un cordero, que les dio leche, que incluso que les dio pan, ¿no? Entonces, ahí era algo curioso. Y vemos que acá a lo que le urgía atenderlos, le urgía darles de comer. ¿Por qué? Porque les dio este pan sin levadura. Muy posiblemente apenas él llegó, la mujer empezó a cocinar y moldeó el pan y le dio matzá, le dio pan sin levadura de inmediato. Era urgente. Y esto cabe en el entorno en el que estaba, porque estos hombres vinieron a juicio, y es muy parecido a lo que pasó también en Pesach. ¿Por qué? Porque en Pesach, ¿qué estaba pasando? ¿Qué les dijo Dios cuando hicieran y qué tenían que comer deprisa? Estaba el pan sin levadura con un cordero totalmente quemado al horno, del cual no podían dejar nada, y lo que dejaran lo tenían que quemar. ¿Por qué? Porque tenían que salir deprisa. Lo único que se podían llevar era la masa sin cocinar, ¿no? Del resto todo tenían que quemarlo, pero tenían que salir ¿qué? Deprisa, de rapidez. ¿Por qué? Porque estaban siendo libertados. Ya el juicio había pasado. Pero acá vemos que él le está afanando y hay como esa ansiedad, hay como ese afán, como que Lot siente que algo va a pasar, ¿sí? Y está esa medida rápida. Por eso les da pan sin levadura, incluso en medio de eso se está haciendo un pacto de sal. ¿Por qué? Porque comparte la mesa y todo está sazonado ¿de qué? De sal. Cuando se comparte la mesa y en eso está con sal, por eso muy curiosamente los sábados el pan se le esparce un poquito de sal. Eso está a nivel de tradición judía, que muchos lo hacen, ¿no? Pero realmente no está en las escrituras que se debe hacer, vale la aclaración, pero está esa parte y es como yo diciendo voy a hacer un pacto
con Dios y con los que están acá a mi alrededor, ¿no? Por eso la clase pasada vimos varios textos donde se nombraba que debíamos hacer pacto de sal, ¿no? Curiosamente. Y por eso le dice que estar bajo la sombra de su tejado era invitarlo legalmente a proteger su vida con mi propia vida. Si yo recibo a alguien en mi casa, lo tengo que proteger a costa de mi propia vida o de los seres queridos. Por eso Lot terminó, ¿qué? Dando a sus hijas. Y esto es curioso, ¿no? Porque yo no lo entendía y uno dice, venga, pero ¿por qué Lot dio a sus hijas? Pues por este simplemente acto, ¿no? Entonces si vemos ese detalle que tenía de ser pan sin levadura, porque es curioso, ahí no detalla muchas más con todas las riquezas que Lot tenía. Lot pudo haber dado muchas otras cosas porque tenía que dar pan sin levadura, ¿no? Y es curioso, ¿no? A pesar de que él estaba a la puerta, a pesar de todo esto, Lot intenta desesperadamente, ¿sí?, crear un espacio puro, un espacio totalmente con luz, por así decirlo, o sea, de santidad, de refugio, ¿sí?, en medio de una ciudad totalmente depravada, totalmente cruel, totalmente llevada a la maldad. Y acá es donde vemos la diferencia del Matzah de lo que estábamos viendo, ¿no? Y esto es una sombra de lo que vemos con Pesas, lo que les estaba diciendo, ¿sí? Vemos en ambos se presenta estos aspectos similares. Se consume comida rápida, ¿sí?, durante la noche, tanto en Sodoma como en Egipto, ¿sí? Ambos son seguidos por una amenaza de muerte inminente. ¿Quién estaba acechando al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Pues los egipcios. Los querían acorralar, los querían matar, por eso ellos tenían que correr y transcurrir el mayor tiempo posible en medio de la noche, ¿no? Ambos también culminan con una instrucción divina apurada antes de ¿qué? Del amanecer. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto, salieron antes del amanecer. Recordemos que ellos a medianoche estaban comiendo y antes del amanecer estaban cogiendo sus chiritos, sus trapitos y salieron corriendo. Por eso se parecen los dos y podríamos decir que a diferencia de Sodoma y Gomorra, que hubo destrucción, que hubo caos, en Egipto, en la salida del pueblo de Israel, lo que obtuvieron, ¿qué fue? Libertad, salvación, misericordia. A diferencia de lo que hubo en estas dos ciudades, ¿no? Curiosamente. Entonces, es algo que vemos que se repite a lo largo y que es algo que nos habla mucho Apocalipsis, y es que Dios nos da y nos muestra que siempre tenemos que salir del lugar de perdición y de pecado. Por algo dice en Apocalipsis, sal de Babilonia, pueblo mío, diciendo que sal de ese lugar donde estás, de ese pecado, de esas doctrinas malas donde estás, y vuelve a ¿qué? A mi vida, a mi camino, a mi santidad, vuélvete a mí, ¿sí? Y eso es algo que te está diciendo, no dejes pasar el tiempo porque el pecado se va a meter a tu vida y no te va a dejar, va a leudar en ti, ¿sí? Y esto es curioso porque ¿qué dice a lo largo del Nuevo Testamento? Habla de leudar, ¿no? Y Jesucristo incluso da una parábola acerca de esto, de una mujer que coge una medida de harina y, 3 medidas de harina con una de levadura, ¿no? Y dice que esta harina se leuda. Y da a entender que eso es lo mismo que pasó para la época de Acab y Jezabel,
donde el pueblo estaba santificado, pero ¿qué pasó? Metieron a una mujer totalmente en contra de Dios. ¿Y qué hizo? El pueblo se llenó de levadura, se llenó de maldad. Y si ustedes miran a lo largo del Nuevo Testamento, Pablo y Jesucristo nos muestran que la levadura es símbolo de maldad, es símbolo de soberbia, ¿sí? Y es símbolo, ya ahorita no me acuerdo, hay de otras cosas también. Entonces, si vemos, nosotros tenemos que salir de allí antes de que el juicio venga. Lo vemos en Apocalipsis, porque le dice, sal fuera de Babilonia, pueblo mío, porque después de eso que dice es que empieza a venir el juicio, es que empieza a haber la guerra del Armagedón, es que empieza a venir todo esto donde ya Dios está empezando a poner todo en su lugar. Y la única salida es que tienes que salir rápido, de inmediato. No meditarlo. Por eso es que Jesucristo dice, no te devuelvas a tomar en tu casa. Si tú ves que viene y viene el caos, viene la destrucción, no te bajes por el abrigo, no te devuelvas a coger algo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le dijo a la mujer de Lot, no miren hacia atrás. O lo que le dijo a Lot y su familia, no miren hacia atrás. No se devuelvan. ¿Sí? Y es curioso porque todo este capítulo 19 definitivamente nos conecta con muchas cosas a lo largo de las escrituras. Por eso la cena de Lot con los ángeles estaban usando este pan sin levadura, que también es una sombra de la redención futura, ¿sí? Que es lo mismo que Jesucristo se sentó en la cena o en lo que comúnmente conocemos como la última cena, ¿sí? O lo que muchos lo utilizan como la Santa Cena, ¿no? Que es donde Él realmente está diciendo que comed de mi cuerpo, tomad de mi sangre, que es para redención de qué? De nuestros pecados. El comer de Él es realmente el pan sin levadura que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para nuestro rescate, para nuestra salida. Y esto es antes, si nosotros no aceptamos a Jesucristo, va a venir juicio ante nuestras vidas. Muy posiblemente vivamos o no vivamos lo de Apocalipsis a lo largo de nuestras vidas, y si nosotros no tomamos una decisión radical, ¿qué va a pasar cuando Él nos llame a su presencia? Cuando nuestro tiempo llegue, y muy posiblemente no en medio de una tribulación, en medio de esta vida que estamos viviendo. Hoy en día nuestras vidas no es contada, estamos siempre en medio de estar viviendo cosas peligrosas. Estamos en un mundo peligroso. Que Dios nos guarda, que Dios nos protege, sí, pero también todos tenemos una fecha de caducidad. Y no esperemos hasta que llegue el último segundo, porque no sabemos si vamos a tener tiempo para arrepentirnos. Por eso Él siempre está con esa urgencia, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, pueblo mío. No sigas eso. Libértate, sal de allí, deja asimilarte, deja hacer lo que el mundo te está diciendo que hagas y vive de acuerdo a lo que yo te estoy mandando a hacer. Eso es lo que dice Dios a lo largo de las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis está el mismo mensaje. Lo vemos en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Amós, en todos están diciendo lo mismo. Sal de ahí, vuelve a mi palabra, no te quedes allí porque si no vendrá el juicio. Dinos, Pedrito. Perdón por la interrupción, muy interesante este estudio. Realmente es eh, también una invitación a nosotros, ¿no? Sal de inmediato de ese lugar donde tengas alguna situación similar a esto. No tiene foto. Sal de lo más pronto posible para que no te
para que no te contamines, ¿no? Ujú. Por eso a la mujer de Lot le dice que no voltee, ¿no? O sea, no te traigas tus recuerdos, no te traigas nada, o sea, tu mente debe de ir hacia donde te estoy señalando, ¿no? Ujú. Lo mismo que nos dice la Torá, vuelve a hacer teshuvá, vuelve al camino, vuelve al redil, ¿no? Sí. Entonces, pues es muy bonito este estudio que nos estás presentando, Juliet, Ujú. y muy a tomar en cuenta. Gracias. Vale. Y vamos a culminar con esta diapositiva. Si vemos cuando Jesucristo comparte el pan sin levadura con los discípulos, porque recordemos que en la última noche, ¿qué estaba haciendo él? Estaban celebrando la fiesta de Pesach. ¿Antes de qué? Antes de su muerte, ¿no? Pero, ¿qué hacía él? Y esto hay que entenderlo porque es que Jesucristo estaba celebrando la panes sin la celebración, sí, de panes sin levadura con Pesach, ¿sí? Pero no en el mismo 14, 15 de Aviv, ¿sí? Sino horas antes, ¿sí? Lo estaba celebrando, posiblemente lo podemos entender como el 13 de Aviv. ¿Por qué? Porque era algo que los rabinos hacían en la época, y es que primero se reunían con sus discípulos, sí, con sus discípulos, no encuentro otra palabra, ¿para qué? Para mostrarles y para darles una enseñanza, y esta era la última enseñanza que tenía Jesucristo con sus discípulos antes de qué, antes de morir, antes de pasar por todo este proceso, ¿no? Y ahí es donde él se está mostrando y donde él se está revelando, incluso donde él a través de su muerte se presentó como ese pan sin levadura, cumpliendo la festividad de panes sin levadura, ¿no? Curiosamente. ¿Por qué? Porque él estaba, su cuerpo era totalmente sin pecado, sin tacha, sin maldad, ¿sí? Y esto es lo que se estaba compartiendo, ¿sí? Lo que Rodlock inclusamente estaba compartiendo allí en esa cena, estaba literalmente llevando a la mesa a Jesucristo allí, a ese pan sin levadura, que era el único rescate para su vida, ¿sí? Y se estaba manifestando y que se va a manifestar años o siglos más adelante con la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y es algo que realmente vemos como la cruz también nos lleva a la salvación, garantizándonos que la salvación a través de qué, de un cuerpo totalmente sin mancha, de un pan totalmente sin levadura, como lo es Jesucristo, que es el único medio de salvación para nuestras vidas, ¿no? Hola Juliet, buenas noches Juliet y buenas Buenas noches para noches. todos. Buenas No, noches. muy bonito el tema, muy bonito el tema, ¿verdad? Y uno se pone a pensar cuántas veces hemos sido Lot, cuántas veces hemos corrido nuestras carpas Ujú. hacia el lugar equivocado, cuántas veces hemos corrido nuestras carpas más hacia el lado de Abraham, cuántas veces verdaderamente en medio de la aflicción hemos corrido hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Qué nos gana verdaderamente? ¿La incredulidad o la fe nos lleva a acercarnos cada día más a Dios? En medio de la aflicción que hay es cuando uno duda, ahí es cuando uno reflexiona, ahí es cuando uno decide volver atrás o seguir hacia adelante. En las aflicciones, porque dice la palabra de Dios que son necesarias las aflicciones para que asimismo verdaderamente conozcamos quién es Dios y la fe cuánto nos fortalece en medio de esos procesos. Exactamente. Por eso la única salida y la única solución pues realmente es recurrir directamente a aquel que nos puede salvar, y que es ¿quién? Jesucristo, ¿no? Hoy en día que tenemos realmente esa salida. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor, porque tú nos recuerdas que nuestras tiendas tienen que estar en el Valle de Manré, tienen que estar allí donde está tu presencia,
no lejos de tu presencia, Padre. Ayúdanos a mirar nuestras vidas y definitivamente nosotros hemos corrido nuestras tiendas hacia la secularidad, hacia lo que el mundo dicta y hemos olvidado realmente lo que tú nos estás pidiendo, Padre. Vuelve nuestras tiendas hacia el lugar, hacia el monte, hacia lo más alto, que es donde estás tú, Padre, y aléjanos de la llanura, de la abundancia si es necesario, Padre, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a tener ese mismo valor, esos mismos principios que tuvo Abraham en su momento de decidir no quiero vivir como las naciones, sino apartarnos directamente para ti, Padre. Que cada uno de los que estamos acá queramos vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus principios y sabemos que solos no lo podemos hacer. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu dirección y sobre todo que tú nos des ese discernimiento correcto para tomar cada una de nuestras decisiones, nos acerquen más a ti y no nos alejen, Padre. Te doy gracias por esta clase, porque fue de bendición, porque entendimos mucho más acerca de este capítulo, a pesar de que no lo hemos visto todo, pero sé que tú vas a seguir hablando a nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.